Buen día para todos. Bueno, de nuevo vamos a tener nuestra entrevista en Desnudando al Alma. Como siempre tenemos invitados muy especiales. Hoy estamos aquí con alguien que seguramente va a impactar con todas las respuestas que tiene para que le conozcamos su vida personal, familiar y la proyección que tiene en este momento que es tan trascendental en el momento que estamos viviendo en Colombia. Juan Pablo, buenas tardes. ¿Quisieras contarnos de quién se trata? Muy buenas tardes, Andrea. Andrea, hoy tenemos como invitado al señor doctor Enrique Peñalosa, 2 veces exalcalde de Bogotá y hoy en día precandidato a la República de Colombia. Yo creo, Andrea, que a dar una biografía del doctor Peñalosa nos demoraríamos este programa, el siguiente y el siguiente. Yo prefiero que tú le hagas las preguntas al doctor Peñalosa. Pero antes contarles de que Cristóbal Parque, doctor Peñalosa, nació en la necesidad de que los jóvenes conozcan de Dios por intermedio de la música. Bueno, Andrea, doctor Peñalosa, pero muy buenas tardes. Muchas gracias, gracias Juan Pablo y Andrea. Y cuando yo estuve en la alcaldía le dimos mucho apoyo al Festival de Cristo al Parque ya eh, con nuestra concejal del momento. Bueno, ni siquiera era concejal, era nuestra funcionaria, directora del Instituto de Protección Animal, Clara Sandoval, de manera que, y con otras personas. Claro que sí, hacemos reseña de todo el aporte que ha hecho el doctor Peñalosa a todos estos eventos pues, que han transformado y que han aportado mucho a la juventud. La doctora Clara Sandoval es una persona que recibe todo el apoyo suyo. Doctor Peñalosa, pues en este programa uno de los objetivos es poder conocer esa parte personal, esa parte familiar, y para nosotros es un gusto muy grande que entre todas las ocupaciones que tiene un candidato presidencial puedas estar en este momento. Este programa es transmitido a través del canal de Facebook, del canal de YouTube. Tenemos más de 70,000 seguidores en este momento y creo que es tan importante la proyección suya para toda la juventud en Colombia. Iniciando por allí es importante y sería muy bueno conocer desde dónde nace el sueño en su corazón, doctor, para esta proyección que has tenido, para esta vida pública, política que has tenido, pero seguramente nació en un momento de su infancia o de juventud. ¿En qué momento llega a su corazón este deseo de estar en esta vida pública y política? Muy importante. Mi padre era un apasionado por el servicio público. Él fue concejal en una época que ser concejal era totalmente cívico de alguna manera, no tenían remuneración, trabajaban por las tardes, no tenían carros ni conductores ni nada de eso, pero él trabajaba muchísimo y era muy estudioso, muy estudioso. Él hizo, por ejemplo, el Estatuto de Valorización de Bogotá y demás. Pero él también fue gerente de INCORA, el Instituto de Reforma Agraria en esa época, y entonces la verdad es que a mí me daban duro en el colegio porque estaba el INCORA comprando tierras a la fuerza, digamos, a algunas personas para distribuir a los campesinos. En fin, a mí me apasionó el tema de cómo hacer que hubiera una mayor igualdad y un país más rico, y una mayor igualdad. Eso me obsesionó siempre, fue mi pasión. Desde muy niño, yo me acuerdo que yo a los 13 años ya estaba obsesionado con el socialismo y demás. Yo creía que debía haber socialismo, en esa época todavía había socialismo y comunismo, porque creía que así podía haber igualdad y que podía crecer más los países. Solo después ya entrando a la universidad, pues me di cuenta que era un fracaso total y rotundo, tanto en términos de igualdad como de crecimiento económico. Eh, pero, pero siempre viví como en ese ambiente, ¿no? No era un ambiente, mi papá era un super ejecutivo, realmente un ejecutivo asombroso, con una capacidad gerencial impresionante y de trabajo, un obsesivo del trabajo, una persona infinitamente ética. Eh, digamos, cuando él fue ministro, yo era niño, eh, ni siquiera dejaba que el carro del ministerio nos llevara al paradero del bus, porque decía que eso era para uso oficial, así estuviera lloviendo, entonces yo tenía que caminar como 5 o 6 cuadras
o más al paradero del bus del colegio, porque él en todo sentido era infinitamente correcto y además era una persona que nunca le interesaban los bienes materiales, ni los carros lujosos, ni mi familia. Curiosamente yo tengo fama de oligarca y de rico, pero viví una vida bien común y corriente. Yo jugaba en la calle con mis amigos en el barrio, en el parque del barrio. No tenía, no éramos socios de un club, ni teníamos finca. Conocí el mar cuando tenía como 14 años. Eh, en fin, eh, obviamente no era pobre, pero, pero nunca era. Ahora bien, y sobre el tema del servicio público, es que a mí me gusta, como usted lo pone, Andrea, y termino. eh, Todas las religiones del mundo, todas las religiones del mundo, todos los grandes líderes religiosos realmente lo que han enseñado es a vivir, cómo se vive más feliz, cómo se logra ser feliz. Esta palabra es la felicidad, que es muy importante. Podríamos pasar todo un programa hablando de eso, pero la felicidad es difícil de definir, es imposible de medir, pero es lo único que importa. Para eso es que buscando ser felices es que nos levantamos todos los días y pasamos todo el día trabajando, estudiando y demás. Pero los grandes líderes religiosos de la historia siempre enseñaron que la felicidad se alcanza es trabajando por la felicidad de los demás, trabajando por la felicidad de los demás, por los demás. De una u otra manera, no necesariamente en el servicio público. Yo creo que el que tiene una empresa privada también lo hace porque quiere crear. Yo creo que contrario a lo que la gente crea, más que tratar de hacer dinero, lo que los empresarios quieren hacer es crear, construir, eh, producir cosas que le sirvan a la gente, creo yo, en muchísimos casos. Y, y entonces alguien puede trabajar y quiere estar trabajando y ayudando a que los miembros de su familia sean felices o sus vecinos. Pero en el servicio público, pues es especialmente muy lindo porque lo que uno hace realmente es contribuir a que los ciudadanos vivan mejor, más felices. Y cuando uno hace una ciudad en particular, hacer una ciudad realmente es solamente un medio para una manera de vivir. Yo trabajo mucho, yo tengo una doble vida, de alguna manera. Yo trabajo en política, pero yo también soy un consultor a nivel internacional por todo el planeta en temas urbanos. Y el tema, y lo que es realmente eh, el diseño de una ciudad, lo que uno diseña, cuando uno hace una ciudad, lo que uno diseña es una manera de vivir. Por ejemplo, es totalmente distinto si uno diseña una ciudad como Houston, donde todo el mundo se la pasa andando en carro a muchos kilómetros de distancia de donde vive, donde trabaja, en autopistas gigantes. Es una ciudad rica, pero digamos Ámsterdam es una ciudad en Holanda, la capital de Holanda, que es más rica que incluso ahora que pienso de pronto ni siquiera la capital de Holanda, sino en La Haya, pero en todo caso es más rica que Houston. Y es una ciudad donde la gente se moviliza es en bicicleta todo el tiempo, todo el mundo se moviliza en transporte público, a pie. Entonces, es simplemente para señalar cómo es que al diseñar una ciudad, uno lo que diseña es una manera de vivir. Entonces, trabajar por el sector público, por el servicio público es muy lindo porque uno puede ayudar a que la gente sea más feliz con logrando que la gente tenga mayores ingresos, más seguridad, mejor educación, mejor recreación, en fin, todos esos temas. Claro, sí, señor. Bueno, hablando de ciudad y ese comparativo con la familia, que fue la primera pregunta que le hicimos, y yo empieza a nacer esa vocación, ese anhelo de hacer esta vida pública y nos enseñas que es a través de su padre, quien también fue un funcionario y que desarrolló todo lo que él hacía a través de su familia, con ejemplo, con motivación. Quisiéramos preguntarle a nivel de su familia, de sus hijos, ese legado que se está dejando en ellos, ellos qué opinan de su vida pública, de él haber sido 2 veces alcalde de Bogotá, de esta candidatura de nuevo hacia la presidencia. Eh, sí,
Bueno, yo no mencioné a mi mamá, pero fue muy importante también en mi formación, porque ella tal vez tuvo menos que ver con la vida pública, pero también fue infinitamente respetuosa con las personas más humildes. Mi mamá dejó un legado importantísimo en mí, el amor por la naturaleza. Mi mamá tuvo un vivero toda la vida, diseñó jardines. Tenía en su casa tenía una casa pequeña y tenía un jardín muy lindo, y ella era muy sensible y muy respetuosa. Entonces, ella más pintaba al óleo hasta sus últimos días, a los 93 años. Eh, entonces, todos esos son valores, uno aprende a vivir. Ahora, sobre mis hijos también, yo lo que creo es que yo sí creo que inculca unos valores claramente. Primero, ¿qué es lo que hace feliz a la gente? A valorar, primero, la integridad absoluta, la integridad absoluta. Yo sí me siento, digamos, infinitamente tranquilo que nunca he tenido una investigación por algo incorrecto en 40, 45 años de vida pública. Pero es que además ojalá que me investigaran todo, hasta se pudieran meter en el cerebro y miraran qué es lo que para mí es importante, porque para mí no solamente no soy rico, sino que no me interesa ser rico. No me interesan los carros caros, no me interesa la ropa cara. eh, y obviamente es rico tener algo de bienestar material, ir a restaurantes, en fin, ir a algunos viajes, etcétera, por supuesto. Pero, pero mm, me gusta leer, me gusta hacer deporte, me gusta el contacto con la naturaleza, me apasiona la naturaleza, caminar por las montañas, ir a las selvas, montar en bicicleta. eh, entonces, yo creo que todo eso de alguna manera es la cultura en la familia, ¿no? Es realmente aprender a tener una vida, valorar los amigos, la familia, disfrutar el rato con los amigos, disfrutar de los perros, de, en fin, creo que, y ese servicio también al país, esa obsesión, porque digamos nuestro tema de conversación, pues en nuestra familia y tanto en la mía de niño como ahora, es más el tema del país y de qué es lo que pasa con el país y qué hay que hacer con el país, más que algún negocio. Y insisto, yo respeto y valoro mucho a las personas que se dedican a los negocios, pero pues en mi familia la opción ha sido distinta. Sí, doctor. Bueno, entendemos esa pasión que tienes en ese momento porque eh, viene un proyecto muy grande, pero quisiéramos que nos contaras un poco de cuál ha sido el mayor aporte que desde su concepto hizo a Bogotá en sus administraciones. Bueno, aquí como yo estoy de candidato, entonces tengo que autoelogiarme un poco. ¿Sí? Total, Pero yo, tienes por pero qué. yo sí creo que es difícil andar en Bogotá unas pocas cuadras sin encontrarse con algo que yo haya hecho o que con lo que yo tenga que ver. Es decir, cuando yo llegué a la alcaldía por primera vez no había una sola acera buena en Bogotá. Pues tal vez había unas muy pocas, pero prácticamente no había ni en Colombia. Yo podría apostar que la inmensa mayoría de las aceras que hay hoy en Colombia son aceras que se hicieron después de la alcaldía Peñalosa 1. Eh, y estas aceras se hicieron para hacer respetar la dignidad humana, porque para mostrar que la vida humana es sagrada, que el ciudadano de carro no es superior al que va caminando. Entonces, que un carro en una acera es una falta de democracia, es un irrespeto a la dignidad humana, a los niños, a las personas que van en silla de ruedas. Entonces, eso fue una pelea gigantesca que las personas jóvenes como tú, Adriana, no alcanzan a imaginarse lo que eso fue. Yo era enemigo público número uno y entonces hasta me inventaron que pues aceras o andenes, no importa cómo las llame uno. Hicimos hasta campañas para educar a la gente sobre eso, pero fue una pelea gigantesca para construir además igualdad, porque es otro tema que me sigue apasionando. Eh, que
todos los ciudadanos son iguales de acuerdo a nuestra constitución y a cualquier constitución democrática y por lo tanto tienen el mismo derecho a la misma cantidad de espacio en la vía que el que va en un carro de lujo. Otras cosas que hice, por ejemplo, yo hice las ciclorrutas, hasta la palabra ciclorruta. Muchas palabras que se usan en Bogotá hoy las inventé: Transmilenio, pico y placa, ciclorruta. eh, en muchos sitios de Colombia se usan en realidad. Hicimos ciclorrutas cuando no había prácticamente en el mundo, solo en Holanda y en Dinamarca. Y ahora después en el mundo entero se pusieron de moda, pero hicimos cuando no había en París, ni en Nueva York, ni en Londres, como 250 kilómetros. Y eso llevó a que hoy Bogotá sea la ciudad de América con más bicicletas. Hicimos el sistema de Transmilenio, que hizo posible que por primera vez los ciudadanos en transporte público fueran más rápido que los que iban en carro. Quitamos espacio al carro particular para darle prioridad al transporte público, porque de nuevo, si los ciudadanos son iguales, un bus con 150 pasajeros tiene derecho a 150 veces más espacio en la vía que un carro con uno. Entonces, Transmilenio, que ha sido copiado en más de 300 ciudades del mundo, han venido cientos, yo creo que más de 1000 misiones de ciudades del mundo a conocer Transmilenio. Yo creo que es la principal exportación de tecnología que ha hecho Colombia en su historia. También hicimos, por ejemplo, proyectos de vivienda para más de 500.000 de personas. En Bosa Recreo, Bosa Porvenir, en Lagos de Torca, parques. Yo creo que yo conseguí más terrenos para parques que todos los alcaldes de la historia de Bogotá sumados. Y además hicimos y reconstruimos parques en más de 1500 parques. Legalizaciones de barrios informales, más de 500 barrios informales, más del doble que el siguiente alcalde que más legalizó. Las bibliotecas de Bogotá, las bibliotecas Tunal, Virgilio Barco, la del Tintal, los centros Felicidad. Promoví el Museo Botero la biblioteca y el Teatro Santo Domingo. Invité a la familia Santo Domingo para que hicieran esa donación. Contraté el Metro de Bogotá. Hice otros proyectos poco conocidos, el Parque Lineal del Juan Amarillo, que va desde el Parque El Virrey hasta el occidente de Suba y hasta pasar por un puente peatonal muy bello para llegar al Parque La Florida. O la Alameda Porvenir, que es una vía peatonal y para bicicletas espectacular, que va desde la calle 13 hasta Soacha, por todo el occidente. En fin, ya mencioné, creo, las grandes bibliotecas de Bogotá, los 5 centros Felicidad, los centros Felicidad del Tunal, de Fontanar del Río, que también hicimos el parque, o colegios, hice como 70 colegios maravillosos y además el sistema de colegios en concesión. En fin, podríamos seguir hablando muchas cosas, pero pasaríamos todo el rato, pero lo que es cierto es que lo que es interesante es que todas estas cosas cambiaron la manera de vivir en Bogotá, porque la gente salió a caminar, la gente salió a montar en bicicleta, la gente hoy Transmilenio, por ejemplo, moviliza más de 2,5 millones de pasajeros día. Esto es una locura. Y Transmilenio, además ahí tenemos varias troncales que dejamos en construcción y que han sido contratadas, y yo creo que en cosa de 3, 4, 5 años Transmilenio va a estar movilizando más de 5 millones de pasajeros día, porque están en construcción, y además dejamos el metro también contratado y en construcción. Entonces, vuelvo a decir, parece una exageración y una cosa bastante arrogante, y es tal vez un poco arrogante, pero lo cierto es que es muy difícil que alguien ande en Bogotá, por ejemplo, cuando se ven los barrios pintados de colores en las montañas, o ni hablar cosas que no se ven, como las clases de música, de la filarmónica, en fin. Pero lo que estoy tratando es que yo lo que agradezco es a Dios, agradezco a Dios y a los ciudadanos esa oportunidad maravillosa, porque realmente yo he hecho cosas tan maravillosas para mí que me han permitido que yo nunca me hubiera soñado cuando tenía 20 años. Entonces, yo tengo 71 años, cumplí hace un par de días. Cualquier cosa adicional es ñapa, pero yo lo agradezco, y yo creo que además Bogotá se volvió un ejemplo en muchísimos aspectos para muchas ciudades de Colombia, incluso del mundo. Totalmente. Bueno, Claro que faltan 1000 cosas.
Faltan 1000 cosas más que les toca a ustedes. Después podemos hablar de eso, por ejemplo, de hacer un espectacular malecón por todo el río Bogotá, desde Tibitora el río Bogotá a ser totalmente limpio. Va a ir un malecón divino para trotar y montar en bicicleta, por ejemplo, por todo el borde del río Bogotá, con cafés, con apartamentos por el borde del río, mirando al río, que vaya desde Tibitó hasta el embalse del Muña, en Soacha, Cibaté, y en mil cosas más. Podríamos hablar de todo lo que falta. Eso sería un sueño y sin duda alguna es una huella muy importante la que ha dejado en sus administraciones en Bogotá. Precisamente enfocándonos al futuro, antes de ir a comerciales, quiero dejarle con una pregunta para cuando regresemos. Y es, ¿qué cree que le hace falta a Bogotá para tener un transporte digno, un transporte sostenible, que sea enfocado obviamente en la cantidad de trabajadores que diariamente tienen que movilizarse a través de este transporte y frente a un futuro medio? Un momento y venimos de comerciales. Cuando cada interruptor enciende un foco, para nosotros enciende nuestra pasión de trabajar por Colombia. Somos Carpa Ingeniería SAS, una empresa OPITA especializada en la prestación de servicios en el sector eléctrico. Hombres y mujeres que trabajan día y noche generando progreso en un esfuerzo que se transforma en tranquilidad para los colombianos, que saben que cuentan con un servicio confiable de energía eléctrica. Carpa Ingeniería SAS cuenta con gran experiencia, además de reconocimiento en el mercado regional y nacional. Si estás aquí es porque estás construyendo algo grande y créeme, nosotros también. En Inversiones Proin llevamos 30 años equipando empresas como la tuya. Creamos dotación que representa tu marca, tecnología que protege a tu equipo y soluciones que hacen tu operación más eficiente. No vendemos productos, creamos confianza, porque cuando eliges Proin no solo eliges calidad, eliges respaldo, eliges experiencia, eliges estar un paso adelante. Queremos ser parte de tu historia. Conócenos y da el siguiente paso con nosotros. Te esperamos en Neibank, carrera segunda, número 1118 y en Villavicencio, calle 31, número 2772. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità. Felicità, felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità. Cuando una máquina se detiene todo. El avance, el equipo, tu proyecto. Cada minuto cuesta, cada día sin avanzar es dinero que no vuelve. Por eso existimos. Equipos y herramientas responden donde otros fallan. Con más de 29 años de experiencia, más de 250 equipos y herramientas para el alquiler y un grupo de profesionales te cubrimos en todo el Huila. Aquí sabemos lo que pasa en obra y sabemos cómo resolverlo. No dejes que un equipo frene tu proyecto. Llámanos, nosotros ponemos tu proyecto en marcha. I remember all the good times.
Bueno, doctor, estamos hablando de todo lo que has hecho por Bogotá. Cada una de las personas que vivimos en Bogotá tenemos de alguna manera cómo recordar sus administraciones y todo lo que han hecho por la ciudad, que realmente es algo que ha favorecido que una familia salga a caminar, que una persona cambie su estilo de vida, que pase de carro a bicicleta, que Bogotá se haya convertido también en un referente para diferentes ciudades. Pero en ese momento, doctor, en todo su sueño por Colombia, porque ya es un sueño que aumenta a todo un país, ¿cómo cree que pueda mejorar en este momento, por lo menos en nuestra capital, el transporte, un transporte sostenible, y cómo ve la ciudad frente al metro? Bueno, el metro es maravilloso que lo contratamos, pero los ciudadanos van a darse cuenta que Transmilenio hace cosas muy parecidas al metro. Incluso hay cosas interesantes, porque en el metro, por ejemplo, si uno tiene que cambiar de línea, uno tiene que bajarse, caminar un buen tramo y esperar a que pase el siguiente tramo. En cambio, con Transmilenio los mismos buses cambian de troncal, sin que la gente tenga que bajarse. Transmilenio ya está movilizando más pasajeros horas sentidas, la manera técnica de medir esto, que casi todos los metros del mundo, ¿no? Y los metros que movilizan mucha gente van igual de llenos a Transmilenio, ¿no? Y más llenos que Transmilenio. Entonces, yo creo que Transmilenio además cada vez es más eléctrico y obviamente lo que hace que el metro sea más rápido es que no tiene semáforos. Pero en las rutas en donde no hay semáforos, la velocidad de Transmilenio es muy similar a la de un metro. Muy parecido, digamos, Transmilenio en la NQS o en la Autonorte, es muy similar la velocidad operacional. Pero más importante que la velocidad es el tiempo de viaje. Pero no vamos a entrar en tiempo. Pero el hecho es que el metro, lo que pasa es que cuesta muchísimo más que un Transmilenio, ¿no? Más aún, la mayor parte del costo de los troncales de Transmilenio no son para la infraestructura de Transmilenio, sino son para reconstruir las vías y para hacer aceras, ciclorrutas y mejorar las vías. Ustedes ven que en todas partes donde hay troncales, exceptuando la Caracas, que eso fue muy de afán, se mejoran las aceras, las ciclorrutas, se hace arborización, toda la troncal 68 que está haciendo ahora, por ejemplo. El principal costo de los principales que tocó tumbar un montón de edificios para ampliar la vía, para hacer, pero no ampliar la vía para que hubiera más buses, ni más carros, sino para que hubiera espacio peatonal, para las ciclorrutas, para la arborización, para mejorar la ciudad. En la 26, en la Avenida El Dorado, no había aceras. Es que los jóvenes no alcanzan a imaginarse lo que era esta ciudad. Entonces, obviamente habrá que hacer más líneas de metro, pero en los próximos 100 años o más, la mayor parte del transporte en Bogotá seguirá siendo con base en buses. Bueno, Londres, por ejemplo, fue donde se hizo el primer metro. Y en Londres hay una red extensísima de metro. Y aún así, los buses movilizan 50% más gente que el metro. Entonces, ambas cosas se necesitan. Entonces, hay que discutir, ojalá que se evalúe con tranquilidad qué operaría mejor en la línea del ferrocarril, si Transmilenio o lo que llaman un tren de cercanías, porque Transmilenio tiene mucho más capacidad el tren de cercanías, no necesita que le pongan una pared de lado y lado como se requiere en un tren urbano, entonces, que hace que se vuelve como un obstáculo a pasar de un lado al otro. Y además de eso, tiene más flexibilidad, como decíamos, puede salirse de la troncal ferrocarril a pasarse a otras troncales. Entonces, pero lo que importa ahora es Colombia. Pensemos en Colombia. Hay algo que pasemos un poco a Colombia. Sí, Ya que estamos hablando de temas urbanos, recordemos una cosa. Los campesinos para mí son una prioridad total y absoluta y hay que darles todo el apoyo en seguridad, en vías, en carreteras para que puedan sacar sus productos, en investigación, en tecnología, en internet, en educación. Pero no olvidemos que más de 8 de cada 10 colombianos viven en áreas urbanas, ¿no? Más de 8 de cada 10 viven en ciudades pequeñas, medianas o grandes. Entonces hay que mejorar muchísimo las ciudades colombianas porque en la mayoría de las ciudades,
colombianas, y especialmente muchas pequeñas, no hay lo que tenemos aquí en Bogotá de parques y cosas de ese estilo. No hay parques, digamos, incluso aquí al lado de Bogotá, Chía, por ejemplo, o estos municipios aquí al lado de Bogotá, que, que han crecido más que Bogotá en los últimos 30 años, y en Chía, por ejemplo, no se ha hecho un solo parque en los últimos 30 años, ni uno. Entonces, imagínense lo que son las ciudades en el Chocó, lo que hay que hacer en Quibdó, lo que hay que hacer en Tumaco, lo que hay que hacer en Buenaventura, lo que hay que hacer en Riohacha. Tenemos, uno vuela encima de Colombia, hay un montón de pueblitos por todos lados. Muchos pueblos no tienen un buen acueducto, no tienen acueducto, necesitan acueductos, alcantarillados, colegios divinos. Además, porque eso se necesita para apoyar el campo. Y cada persona que vive en esos pueblos que uno ve por todo Colombia, si uno pasa por todo Colombia, no importa dónde vuele, están haciendo cosas importantísimas para el progreso de Colombia. Están haciendo minería, están haciendo agricultura, están ayudando a que haya una presencia sobre el territorio, y entonces hay que apoyarlos con carreteras excelentes, apoyarlos con educación excelente, con internet excelente, y apoyar estos municipios con parques también, con campos deportivos, en fin, todo eso, incluso para la gente que vive en las ciudades, por ejemplo. Yo voy a Ibagué, por ejemplo, y yo voy a Ibagué y veo que en la vía al aeropuerto, que tiene una berma ancha, un espacio verde ancho junto a la vía, la gente va a hacer picnic, porque no hay un parque en las zonas rurales, no hay. Entonces es necesarísimo que como en todos los países del mundo, no solamente tener los parques urbanos, sino que en los alrededores de las ciudades, a media hora, a una hora, 2 horas de las ciudades, haya grandes parques para que la gente pueda ir al campo, a tener contacto con la naturaleza, a caminar, a ver las mariposas, los pájaros, que haya senderos por entre las montañas y demás, incluso para que vengan turistas del mundo entero a hacer caminatas, turismo ambiental. Todo eso se necesita para que la gente viva mejor, para que ese contacto con la naturaleza es muy importante. Y cuando yo estaba en la alcaldía, por ejemplo, llevamos a decenas de miles de niños a acampar a los bordes de las embalses, de las lagunas de Tominé y de San Rafael, con unos expertos en este tema de la recreación y demás infantil, y les transformaba la vida. Y esto era solo tres días, pero cosas de ese estilo son importantes, las clases de música. En fin, en Colombia también el tema del transporte masivo, en otras ciudades colombianas hay que tener también unos excelente transporte masivo, hay que tener andenes, tenemos que hacer una gran cruzada en Colombia. Hay otro problema que está presentándose, por ejemplo, en los bordes de las carreteras colombianas, la gente está sembrando un poco de setos y de verde para que no les vean su finca, pero eso es terrible, porque entonces los ciudadanos, los niños de las ciudades, que son la mayoría en Colombia, no pueden ver el campo. Entonces un niño de una ciudad no va a poder ni siquiera saber cómo son las vacas, porque a los que tienen vaca les molesta que les vean las vacas desde la carretera. Eso está completamente prohibido en Europa, tener ese tipo de cerramientos no transparentes, porque entonces los niños no van a poder ver cómo es una mata de papa o cómo es una mata de arroz. Todo eso son temas que parecen tontos, pero que de eso es que se hace la vida, ¿no? Yo creo que de las cosas lindas que hay en Colombia, la posibilidad de, por ejemplo, ir a montar en bicicleta por un montón de carreteras pequeñas con poco tráfico, o ir a paseos, a caminar, pero es necesario que todo esto se facilite. Sí. Doctor, es importante algo de lo que estabas mencionando, y es poder traer como de nuevo la vitalidad del campo, de pertenecer, de conocer, pero allí hay un factor muy importante. Yo fui habitante de Florencia, Caquetá, por 3 años, y durante esos 3 años que estuvimos, digamos que la seguridad estaba medianamente buena, pero hoy en día el conflicto no solamente en el Caquetá, sino en diferentes departamentos del país,
pues están viviendo una circunstancia difícil. Todos los habitantes han vuelto situaciones como las vacunas, como la llamada a las montañas, a presentarse ante la guerrilla, situaciones muy difíciles que de pronto ya habíamos olvidado. ¿Qué medidas tienes para todas las personas que en ese momento han tenido que tal vez retroceder años atrás en sus emociones, en sus sentimientos, en sentir la inseguridad de una familia con un joven, con una jovencita que tiene de nuevo el temor al reclutamiento? Bueno, todas estas situaciones que se presentan específicamente en zonas alejadas de la ciudad capital. Las sociedades se hicieron alrededor de la seguridad. En sus orígenes, Roma o Grecia eran organizaciones donde los más importantes de la sociedad eran los soldados o los samuráis en Japón. Vemos que Roma nos dejó un legado cultural impresionante, ¿no? Y los arquitectos que hicieron el Coliseo y demás, pero los más importantes en la sociedad eran los soldados. Ese es el caso en Colombia en este momento. La seguridad es la máxima prioridad. Y a eso vamos a dedicarnos con todo, porque si hay seguridad va a haber inversión, va a haber empleo, va a haber calidad de vida. La extorsión es la peor plaga que hay en Colombia en este momento. Hay un montón de matones que están extorsionando a todas las empresas en todo Colombia. Y entonces hay que hacer la guerra contra ellos. Estos bandidos que roban celulares, estos bandidos que roban bicicletas, estos bandidos que extorsionan, estos bandidos que reclutan forzosamente a los niños campesinos, estos bandidos que hacen toda clase de actividades criminales, no son más fuertes, ni son más inteligentes, ni son más valientes que los demás ciudadanos, y los demás somos una inmensa mayoría. Vamos a acabarlos. Tenemos a las sociedades, a veces les toca enfrentar guerras. A muchos países les ha tocado guerras. A nosotros nos tocó tener guerra para ganar la independencia. Y ahora tenemos que enfrentar otra guerra. Estamos en guerra. Y hay que dedicarle toda la prioridad a la sociedad, los recursos, la importancia para las Fuerzas Armadas y los policías. Pero, y antes de terminar, porque ya casi tengo que irme, yo creo que en este momento hay que tener cuidado. Yo a los ciudadanos los invito a que piensen lo siguiente. Aquí ahora resulta que todos los candidatos salieron súper aguerridos y valientes y van a matar a todos los malos. Pero hablar es fácil. Yo lo que le diría a la gente es, ¿quién creen que tiene el carácter para dar las peleas que es necesario? Los jóvenes tal vez no se acuerdan. ¿Quién hubiera dado las peleas que di yo? Yo tenía el pelo negro, aunque ustedes no crean, en otra época, para quitar los carros de las aceras contra la gente más poderosa de la sociedad. ¿Quién? ¿Quién hubiera dado las batallas para haber transformado el transporte? Los transportadores de Bogotá era un transporte informal loco de miles, decenas de miles que paraban a la ciudad y paraban el país cuando querían. A cada rato había unos paros de transportadores y paraban el país. Eran poderosísimos. Nadie se hubiera imaginado que era posible haber cambiado eso por un sistema de transporte moderno y organizado. Nadie. ¿Quién hubiera dado eso? ¿Por qué nadie lo dio antes? Nadie. Entonces, los que están ahora apareciendo, que son los valientes. Cuando yo estuve en la alcaldía, por ejemplo, en esta última vez, cuando el año antes de que yo llegara, la tasa de homicidios en Bogotá fue 17.4 homicidios por 100.000 habitantes. Y cuando salí, había bajado a 13,8. La más baja, bueno, de mucho, mucho tiempo, incluso desafortunadamente otra vez ha vuelto a subir. A 2 cuadras cortas de la Plaza de Bolívar, del centro de Bogotá, del centro de Colombia, había unos horrores, unas repúblicas independientes del crimen, que eran el llamado Cartucho y el Bronx y San Bernardo. Y nosotros, nadie había intervenido por 50, 60, 70 años. No entraba la policía entraba en operativo de 100 policías, pero no entraban 5 policías a patrullar. Grupos armados criminales controlaban totalmente eso a 2 cuadras cortas de la Casa de Nariño, del Congreso, del Palacio de Justicia, de la Alcaldía de Bogotá. ¿Por qué nadie, ningún alcalde, ningún presidente había hecho nada durante 50, 60, 70 años? ¿Y por qué nosotros sí entramos con fuerzas especiales de la policía, con ejército, etcétera? Entonces, y tumbamos todo eso, tumbamos
1.200 edificaciones, hicimos el Parque Tercer Milenio, un SENA para las industrias creativas, la Alcaldía de Mártires, etcétera. Entonces, yo lo que le digo a los ciudadanos, ahora salen unos señores muy elegantes y muy valientes, a hacerse los valientes y a hablar muy bien. Pero ¿qué es lo que han hecho en la vida? Que muestre. Primero, que han trabajado por la sociedad, que han trabajado por la comunidad, no por sus negocios. Y segundo, ¿qué es lo que han hecho en la vida? Que demuestre carácter. Para ponerle una palabra un poco colombiana, que demuestre realmente la berraquera que se necesita, porque es que palabras y decir uno va, cualquiera puede hablar lo que sea, ¿no? Pero yo lo que creo que es más importante que lo que los candidatos dicen es cuál es, primero, la ideología, los principios. Segundo, la capacidad gerencial de haber logrado hacer cosas, porque es que hablar es muy fácil. Pero por eso me encantaba la pregunta de Andrea hace un rato, ¿qué es lo que hizo en Bogotá? No, porque es que decir lo que va a hacer es muy fácil. Miremos toda la carreta que ha hablado Petro, de todo lo que iba a hacer y no ha hecho nada, nada. Que iba a hacer trenes voladores de Barranquilla a Buenaventura, que trenes de Villavicencio a Puerto Gaitán, trenes del Pacífico al Atlántico, que iba a ser el aeropuerto en el norte de La Guajira, que iba a ser un túnel en Soacha para enterrar la autopista sur. Y bueno, 10.000, cada vez que abre la boca promete cosas. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿No? Concretamente. Entonces, yo lo que le pido respetuosamente a los ciudadanos es miren, es a la persona, ¿qué es lo que ha hecho? Si ustedes van a contratar a alguien para una pequeña empresa que tengan, para una panadería, se fijan más bien qué es lo que han hecho en la vida, qué es lo que han estudiado, en qué han trabajado y demás, o más bien qué es lo que hablan y qué es lo que prometen. Entonces, yo los dejaría con esto. Y mil gracias por esta invitación tan especial. Gracias, doctor. Sencillamente pedirle que nos puedas enfocar el gran proyecto que tiene para Colombia, para la zona del país, que tiene tal vez como objetivo, que nos puedas dejar con unas palabras acerca de cuál es el legado que quieres dejarle a las familias de Colombia, pero también a la infraestructura del país. Juan Pablo, tenemos en este momento ya unos cortos minutos con el doctor y ha sido tan importante. Tengo que irme ya, es que ya no tengo okay. Más tiempo. Tengo solamente 2 minutos, no más. Y si Juan Pablo quiere hacer otra pregunta, bienvenida, pero la resumo las dos en 3 minutos. No, doctor, era agradecerte por este espacio que nos diste en Cristo al Parque y ya, ve a hacer tus vueltas. Pues no, yo les agradezco y entonces terminando rápidamente en este tema, lo que yo le digo, cómo quisiera dejar a Colombia, mire. Yo lo que creo, mire, es que quiero dejar una Colombia plena de confianza en sí misma, de que es capaz de construir un futuro mejor. En los últimos 3 años han emigrado, se han ido 1.300.000 colombianos. Se han ido a Estados Unidos, a España, a Chile. ¿Por qué se han ido? A ganar, porque quieren ganar más dinero, porque quieren tener seguridad. Entonces, lo que yo les digo es que eso es perfectamente posible lograrlo aquí en Colombia. Eso es perfectamente, el país ha progresado muchísimo en los últimos 50 años, las carreteras que se han hecho, la educación, el gas domiciliario por tubería, en fin, hoy tenemos todas las posibilidades. Entonces, eso ya está inventado, los colombianos no somos inferiores, somos estudiosos, somos trabajadores, podemos mejorar la educación, podemos lograr que haya seguridad. Tenemos unas ventajas asombrosas, nosotros estamos más cerca de los Estados Unidos de la costa este, en nuestro Caribe, por ejemplo, que México. Nuestra principal ventaja comparativa sobre el resto del mundo es que estamos al lado de los Estados Unidos. Y ese es el principal mercado del mundo para que vengan a hacer turismo ambiental, para exportar. Además exportamos por barco, que sale 5 veces más barato que por tren, mientras que México exporta por tren. Nosotros estamos más cerca de Nueva York en Barranquilla que México. Podemos traer aquí
incluso pensionados. En México gastan 30.000 millones de dólares al año los pensionados que viven en México y obviamente generan un montón de empleo y demás. Entonces, lo que yo quiero decir es que tenemos todas las posibilidades de ser un país rico, seguro, donde la gente disfrute del campo, de la naturaleza, del arte. Las familias, que sí, que las familias, que los niños, que los viejos, que cuidamos a nuestros viejos, que tengamos ciudades donde los ciudadanos más vulnerables sean felices, que una silla de ruedas no tenga obstáculos en las aceras, que haya seguridad, una ciudad donde nosotros veamos viejos y niños en el espacio público a todas horas, donde no tengamos que tener que encerrarnos para protegernos. Entonces, que realmente nuestra familia se amplíe, porque cada vez los hogares son más pequeños. Entonces realmente nuestra familia hoy son tanto nuestros amigos como nuestros parientes propiamente dicho. Entonces en Bogotá la mitad de los hogares casi son de 2 o de una persona. Como 1 de cada 4 hogares en Bogotá es de una persona casi y 1 de cada 4 es de 2. Entonces es algo cada vez más nuestra ciudad es nuestra casa, cada vez pasamos más tiempo fuera. Entonces lo que yo le digo es que nosotros podemos hacer una sociedad donde todos vivamos más felices. Lo que yo quiero es cuando termine mi presidencia, lo que va a haber es una Colombia confiada en sus posibilidades de construir un futuro mejor, sin odio, donde vamos a encontrar oportunidades para todos y que millones de esos que se han ido quieran volver. Muchas gracias por esta oportunidad. Con mucho gusto, doctor Peñalosa. Gracias, Juan Pablo, y gracias, Andrea. Bueno, qué tremendo poder escuchar a uno de nuestros candidatos a la presidencia. Creemos y sabemos que todos estamos en este momento con una de las mejores opciones para este tiempo. Qué bueno fue poder también conocer ese legado, esa experiencia que ha tenido como alcalde de Bogotá y como candidato a la presidencia de nuestra nación. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Recuerden que tenemos Cristo al Parque, tenemos en la ciudad de Neiva muy pronto, Juan Pablo. Es importante recordarle a toda nuestra audiencia cuándo será Cristo al Parque en la ciudad de Neiva, cómo pueden asistir, qué requieren para asistir, que puedan conocer la facilidad de poder estar allí siendo partícipes, entrada libre, gratuita, y que puedan asistir con todas sus familias. ¿Qué fecha es? La fecha del concierto es el 22 de noviembre en el Parque de la Música. Tenemos 3 invitados, la Iglesia Central Worship, tenemos a Daniela Galeano y también a Luis Campos. De 7 de la noche a las 10:30, totalmente gratis la entrada. Mucho la entrada es gratis, la entrada libre. Claro que sí, allá los esperamos pronto y que puedan disfrutar muchísimo de este momento en familia. Muchas gracias, nos vemos. Si estás aquí es porque estás construyendo algo grande y créeme, nosotros también. En Inversiones Proin llevamos 30 años equipando empresas como la tuya. Creamos dotación que representa tu marca, tecnología que protege a tu equipo y soluciones que hacen tu operación más eficiente. No vendemos productos, creamos confianza, porque cuando eliges Proin no solo eliges calidad, eliges respaldo, eliges experiencia, eliges estar un paso adelante. Queremos ser parte de tu historia. Conócenos y da el siguiente paso con nosotros. Te esperamos en Neiva, carrera segunda, número 1118 y en Villavicencio, calle 31, número 2772.
Cuando una máquina se detiene todo. El avance, el equipo, tu proyecto. Cada minuto cuesta, cada día sin avanzar es dinero que no vuelve. Por eso existimos. Equipos y herramientas responden donde otros fallan. Con más de 29 años de experiencia, más de 250 equipos y herramientas para el alquiler y un grupo de profesionales te cubrimos en todo el Huila. Aquí sabemos lo que pasa en obra y sabemos cómo resolverlo. No dejes que un equipo frene tu proyecto. Llámanos, nosotros ponemos tu proyecto en marcha.